Soy Juan Daniel Hurtado Jiménez. A continuación voy a presentar mi trabajo sobre el folclore. En esta parte realizamos una entrevista a mi abuelo, el señor Rafael Jiménez Vázquez. En esta entrevista podremos ver mucho contenido histórico, anécdotas, nostalgias, muchos sentimientos, muchos recuerdos que el señor Rafael Jiménez tiene para contarnos en la tarde de hoy. Así que vamos adelante con el video. Muy buenas tardes, me encuentro en estos momentos con mi abuelo, el señor Rafael Jiménez, el cual nos va a servir de apoyo para la actividad de la clase acerca del folclore de la materia de danza de la Universidad Autónoma del Caribe. Entonces, buenas tardes, señor Rafa. En estos momentos nos encontramos aquí haciéndole unas pequeñas preguntas sobre sus anécdotas acerca de su vida, de lo que se acuerde usted, lo que vivió. Tenemos un tema muy importante en estos momentos a desarrollar en el curso y es sobre el folclore. ¿Usted qué considera que es el folclore? Para usted, ¿qué es el folclore? Bueno, el folclore para mí es lo que se refiere a música vallenata, música caribeña, tradiciones de costumbres pasadas, del pasado. Y pues eso es lo que yo considero folclore. Bueno, sí, está en lo correcto. ¿Usted cree que es importante preservar el folclore? Claro, claro. Ya que se dice que en el folclore trae impregnado todas nuestras costumbres, Correcto, claro. todo lo que en un momento sirvió como apoyo a diferentes culturas para hoy desarrollarse y hoy quizás tener una base en lo que son hoy en día, tener lo que son. Abuelo, el folclore se divide en en 4 ramas. En este caso tenemos el folclore literario, el demosófico y el musical, la parte musical. Correcto. En el folclore literario encontramos todo lo que son anécdotas, cuentos, todo lo que usted vivía en esa época. Quisiera que nos comentara cómo era. Yo puedo comentarle desde que yo estaba pelando. Sí, lo que usted Lo que jugaba. me acuerdo. Sí, exacto, como usted jugaba, las corridas, todo lo que hacía, todo lo que. Bueno, yo, la verdad es que cuando yo llegué aquí en el año 49. Llegué aquí huérfano, sin padre, sin madre, sin nadie. Pero la gente aquí era muy hospitalaria, muy buena, aquí a nadie le hacía falta nada. Era muy servicial, muy atento. Aquí todo el mundo comía de lo que tenía que comer, que a nadie le faltaba nada. Aquí no compraba uno, no compraba, todo era regalado. El plátano, la yuca, uno iba a la finca de un mayor. Y cuando uno ya se venía, que se iba a venir de la finca, pasaba el día y se iba a venir, hey, usted no se trae un saco, una mochila. Y regañaban a uno porque uno no llevaba en que traer un bastimento para acá. Eso es un regaño que le daban a uno los viejos porque uno respetaba. En mi colegio me levantaron los viejos de esa época aquí, que les agradezco, que me enseñaron a ser una persona, lo que soy hoy. Y eso me olvida eso, y le agradezco a ese Señor que me ayudaron, porque yo era huérfano. Y me guiaron, me enseñaron buenas costumbres, me enseñaron a respetar y a respetar a las personas, a respetar a la gente y el respeto en general. Y esa base la conmigo para levantar mis hijos. Yo hice un respeto. Así es, abuelo. Eso me consta demasiado. Entonces, nosotros vivíamos en una finquita que tenían ellos, mis abuelos, padre y madre. La finquita llamaban Loma Fresca. Y mi abuela
a las 5 de la mañana se levantaba. Ella tenía una banquita de madera, bajitica, y el fogón era de tacán, de 3 piedras, tres tacanes. Ahí pedía que le lleváramos nosotros, los muchachos, la ollita del café, un remillón. Remillón era con que se meñaba el café, que eso era un calabacito, un totumito, pequeño, le metían un palito y lo cortaban el totumito, le metían un palito y eso servía de pan. Ese era ¿cómo es que le dicen hoy? Una cuchara, un cucharón. Un cucharón, es correcto, eso hacía las veces de un cucharón. Se cortaba el totumito, se le hacía un mollito, se le metía un palito y con eso hacía ella meneaba el café. Meneaba su café. Ahí cada uno tenía su coca, su coquita de su totumita. Bueno, Julano, ella pedía primero la totuma de mi abuelo, que se llamaba José María Jiménez. Tráigame la totuma ella le decía Josema. Tráigame la totuma de Josema. Y eso era en orden. Traiga Julano su totuma. Y así iba llamando los nietos, los que estábamos ahí. Y a cada cual le servía su café. Y de ahí para adelante, pues sí, ya después uno se tomaba el tinto, las actividades que le correspondían a uno, ir a buscar el agua, porque el agua había que ir a buscar en una parte que se llamaba una tapa, que decían antes, tapa es un jagüey. Un jagüey que lo hacen, en esa época lo hacían manualmente, hoy no, hoy lo hacen con bulldozer. La máquina y todo. Cobar una área, amontonarle, sacarle la tierra, profundizarlo para que eso en el invierno se llene de agua. Entonces nosotros allá íbamos a buscar el agua en una tapa, en un jagüey de eso. El jagüey, de ahí el agua era para beber, para bañarse, para todo, pero había que sacar el agua para bañarse, diga usted, a 50 o 60 metros, para irse a echar allá a 60 metros, porque el agua no se puede, no podía correr para ahí. Porque ahí bebía uno el agua también, entonces eso era como una orden de raca, y Dios los libre, ahí nadie se bañaba en la orilla. Eso fue, y todo, como había respeto, en esa época existía el respeto, porque el respeto se acabó, eso se perdió. El respeto se ha perdido. Fíjese usted, en este momento, el problema que tienen las autoridades para que la gente cumpla con lo que tiene que cumplir. Bueno, entonces, le cuento esa anécdota de esa época. Cada cual tenía un calabazo de palo. Había una mata que se llamaba calabazo de engaño, unos calabazos. En eso era que uno en el hombro iba a buscar el agua. Pues no habían unas cajas de madera que las hacían los carpinteros, bien selladitas, con su tapa. Le ponía una caja de cada lado un burro y en eso iba a buscar el agua uno allá. Entonces, las actividades allá eran esas. Y abuelo, en esos momentos en los que usted iba, me imagino que iban en burro, ¿cierto? Claro, íbamos en burro y a pie también. A pie. En esos momentos ustedes me imagino que se divertían echando cuentos, riéndose, burlándose de lo que le pasaba a fulanito, que si su abuela le pegaba y todo eso. Le mamaba uno gallo el otro, si le pegaban, por ejemplo, en esa época usaban los abuelos de uno, esto así de cocorrón, cocotazo, y le daban un cocotazo a uno con el compañero iba, lo jodieron, le dieron un cocotazo, lo cocorronearon. Eso eran para uno reírse, se mamaba uno gallo con el otro. Dentro de esos momentos en los que usted estaba quizás en la finca, llegaba y visitaba a la gente, a los conocidos, si usted se raspaba, se caía, o si le dolía la barriga, ¿qué le daban? Bueno, o sea, ¿qué tomaban, qué utilizaban? Si uno se cortaba una cortada considerable, ya que estaba botando bastante sangre, me acuerdo tanto, en esa época existía mucho el café puro, café en polvo, molido. Y yo me acuerdo tanto que pararle la sangre a uno, los viejos, el café no venía en papeleta, venía en vasija, en pote, cogían una cuchara
de café molido y le llenaban esa herida a uno de café molido y ahí la sangre inmediatamente separado. El lío era después para quitar ese cascote de café cuando se secaba. Se ponía muy duro. Ah, claro, porque eso se secaba y eso se purificaba y eso era un cascote que se formaba. Sí. Entonces, ponían a tibiar un agua y sal, le echaban un mercholate, un alcohol que venía compuesto con una pintura, era roja. Le echaban mercholate, le echaban dioxógeno, había unas cosas dioxógeno que venían y empezaban a lavarle uno a eso y a ablandarle, eso demoraba un rato, ablandándolo y le iban quitando con un trapito, un algodón. El café. El algodón, me acuerdo yo que eran unos palos altos, un algodón de riñón que le decían, que los tenían en los patios de las casas, para quitarle el café y ya le limpiaban eso a uno, entonces era cuando lo comenzaban a curar con el dioxógeno, se lo echaban para desinfectar. De ahí le aplicaban un mercholate y había una pastilla que se llamaba sulfatrazol. Esa la cogían y la molían bien molida y ese polvito lo echaban en el herido y esa era la cura de antes y eso era para sanar eso era ya. Sí. Usaban también el canime. Eso es. Canime es una sustancia que bota un palo que se llama canime. Un aceite. Eso se lo untaban, lo cierto que el canime cerraba demasiado muy rápido. Se cerraba mucho la herida, pero se lo untaban a uno y esas eran las cosas que curaban a uno de una cortada. Por ejemplo, para los dolores de barriga usaba uno una planta, una cáscara de un palo que se llamaba malambo, o se llama malambo. La cáscara la sacaban, la cáscara esa uno la tenía en la casa. A lo que uno tenía un trozón de barriga, cogía la mayor, la abuela, la mamá de uno, la rayaba y le daba una toma de esa vaina. Eso era amargo, amarguísimo. Me imagino. Pero eso para pasar un dolor de barriga, eso era el limón. Una hoja, algo en específico, ¿no? Una hoja, están varias. Por ejemplo, había una hoja que se llamaba, un bejuco que tenía una hoja que se llamaba mataviví. El mataviví era una hoja de raca, que eso lo cogía uno, lo molía y se ponía en plato y eso sanaba en 2 por 3. Sanaba rápido. Había muchas hojas, por ejemplo, como el mataviví, esa verbena que hoy, la verbena también era buena. La hojita de la verbena. Y esa la cogían, la molían, la tostaban, le echaban una mintica sal. Con ese polvito le curaban las heridas a uno. Había muchas. Yo recuerdo que yo tomaba verbena para la tos. Para la tos. Verbena Todavía machacar. yo la uso para la tos. Molía. Se le saca el zumo con sal, uno se lo toma y eso es buenísimo. Y el gamora también para una inflamación. Después eso sirve. Hay muchas plantas. Ajá, y como en esa época la infraestructura de las viviendas. La vivienda, por ejemplo, Casa de Palma, llamamos hoy Bareque. Aquí la mayor parte, aquí cuando yo conocía, la mayor parte de las casas en esa época, son los 45, 49, 50, las casas generalmente eran cercadas con penca de cordua. La cordua tiene la mepa, la hoja, ¿no? Donde está la hojita, tiene eso, se raspa. La mepa es, y con eso se cercaban. Se cercaban las casas, y habían casas embarradas también con barro, porque se cortaba la guagua, se rajaba, una mata que se llama guagua, se rajaba, se cepillaba bien y se enjaulaba la casa con eso y ahí se le echaba el barro, se hacía un poco el cuadrito. Se enjaulaba lo que llaman un enjaular, con la caña esa, y eso se iba llenando de barro y se embarraba la casa. Yo me acuerdo que de aquí salían los músicos, 4, 5, 6 músicos en burro. De aquí para Tijuana son más o menos 8 leguas.
se desplazaban de aquí de las aguas para Chiriboná en burro, con los instrumentos en la mano, con la trompeta en la mano y el saxofón y la vaina, porque lo que tocaban, los tambores y la vaina, los bombos y las cosas, eso lo llevaban en burro. Y eso sí que allá, cuando allá estaba la gente, mejor dicho, Esperando que llegara. Y eso cuando llegaba, ya llegaron los músicos, y esa era una bulla para el pueblo, como los pueblos eran pequeños. Ajá. Eso era la novelería de la gente. Llegaron los músicos, y en la noche a bailar, a tocar y a bailar los músicos. Y la música, o sea, ¿cómo era esa música? Porque hoy en día ya la música de hoy no es ni eso. Eso generalmente era lo que se llama el porro. Generalmente tocaban porro, porro, ya comenzaban a tocar merengue, el paseo. El paseo también lo tocaban en bandas, porque eso eran bandas de música. Tocaban el porro, el paseo, el merengue. No sé si tocarían son, no me acuerdo. Pero esos tres aires y el porro, merengue y el paseo lo tocaban en bandas. Había mucho, por ejemplo, en esa época, los acordeoneros, me acuerdo yo que eran, los que grababan ya eran Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán, estaban jovencitos ellos, en su época. Cuando Alejandro grabó el Alto Rosario, Enrique Martínez grabó la cumbia cienaguera, un disco de esa época, cumbia cienaguera, el Alto Rosario de Alejandro Durán, Alicia Dorada de Guancho Polo, pero Guancho Polo no la grabó. Él la compuso. Él la compuso y la tocaba. Un hermano mío, en un punto llamado Chinoblá, un pueblecito allá en Magdalena, junto a Pibijá y Magdalena, ahí vimos nosotros de pelado. Yo me acuerdo que un hermano mío me montaba en el anca de su burro y nos íbamos para Flores de María o para ¿cómo era que se llama ese pueblecito? Paraíso, Palmas de Vino, es un poco de pueblecitos que había por ahí. Nos íbamos por ahí y el hermano mío se ponía a beber con Guancho Polo Valencia. Guancho Polo tocaban en esa época, los músicos tocaban por ron. La plata que hacían era que se le echaban un vientico de un peso, de a 2 pesos del bolsillo de la camisa. Esa era la plata que ellos. Y yo me acuerdo que Guancho Polo en esa época se quedaba dormido en la acordeón, así lo sentaron, ya cuando se emborrachaba, se quedaba dormido en la acordeón. Lo dejaban que echara su sueño. Después, cuando ya echaba su sueño, volvía enganchado. Tocaba otra vez, se paraba y tocaba. Puro roncaña. Y yo, el hermano mío me montaba en el burro ese, y ahí en el anca del burro, él bebiendo, y yo, si es posible, si era de amanecer, yo amanecía agarrado y ahí del anca. De los cachos del sillón en el anca del burro. Eso es mi hermano mayor conmigo, con Guancho Polo Valencia. Y ya después, cuando a Juancho se le murió la esposa, Alicia Dorada, yo me acuerdo que Juancho comenzaba a tocar. Él antes de emborracharse no tocaba ese disco. Ya lo venía a tocar Alicia Dorada, era cuando estaba borracho. Cuando ya estaba sentido. Y entonces, que ya el trago. Me acuerdo tanto que se ponía a tocar y las lágrimas le caían en la acordeón cuando recordaba a la esposa, porque ese disco se le hizo la Sí, se le hizo la Alicia. Estaba la esposa recién muerta. ¿Sabes lo que la hizo? Entonces esos son... De la comida, ¿cómo era la gastronomía en esa época? ¿Qué comían ustedes? Bueno, era lo típico. Como todo mundo criaba sus animales, sus gallinas, puercos, chivos, los animales, y las había también silvestres.
Generalmente uno en esa época comía animal de monte, porque uno tenía las crías y también se mataba un puerco, se mataba un chivo, pero a uno le gustaba mucho el animal de monte. Por ejemplo, si uno iba al monte a montar o a cazar y mataba una guartinaja, eso en la mañana, el guiso de la guartinaja, que anteriormente le decían el pebre, el pebre de guartinaja, eso era indiscutible. Si mataba guartinaja, si mataba ñeque, el pebre de ñeque, el saíno, venado, el conejo guisado, ahumado guisado, uno comía muy sabroso. Y si la doblaban a uno, así era la vaina. Bueno, entonces ya hemos escuchado un poco de la historia de mi abuelo, el señor Rafael Jiménez, y muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer, señor. Como hijo, usted Rafael. sabe cómo es la cosa. Yo en lo que pueda, cualquier cosa que ayer te necesite hacer una tarea y en lo que usted crea que yo le puedo ayudar, aquí estoy. Gracias. Imagínese.